軽く蹴るからすぐ後ろへ戻せ。何してんだバカ少年。Aunque ahora te parezca difícil de creer, este tipo que falla absolutamente todo lo que le dan es el mejor fucking protagonista del anime que he visto en la vida. Y este anime de fútbol poco conocido me regresó las ganas de jugar luego de odiarlo por más de 6 años debido a un problema bastante serio que tuve. Y si tú ves este video completo, hoy no solamente vas a entender por qué esto es así, sino que también te voy a contar por qué Days TV es el mejor anime de fútbol que tú podrías ver en la vida si te gusta este deporte. Si tú eres como yo, seguramente has visto varios animes del género por atraerte todo lo relacionado al deporte. Y pues si también eres como yo, seguramente concordarás conmigo con el hecho de que al ver otros animes definitivamente se siente como ver un festival shonen de peleas más que un partido de fútbol real. En animes que tocan temas un poco más realistas como lo es la música y también el fútbol, en lo personal a mí me choca bastante ver elementos como los rashitos, láser, el gritar nombre de la técnica, porque pues en lo personal lo que yo busco es ver cómo crece el prota y cómo se desarrollan los partidos. Y aunque seguramente a algunos que escucharon esto les puede parecer una debilidad más que una fortaleza por la costumbre, que en Days no haya esto no es sinónimo de que los partidos sean aburridos, pues lo que este anime propone es simplemente el fútbol en su estado más puro posible, en donde el principal atractivo es justo ver cómo se desarrollan los partidos y ver las jugadas que muchas veces sí son vistosas pero que definitivamente te las puedes imaginar viéndolas en las retas o en los partidos pros, no como ciertas jugadas que estoy pensando en este momento y que Dios. Creo que ahora que las volví a ver nomás para consultar para el video me siguen dando todavía más cringe. Y sí, ya sé que casi con este comentario me estoy cargando a todo el fanático clásico de anime de fútbol, pero pues que quieren que les diga, no me gusta esto. En Days TV gritar eufóricamente o sentir ese éxtasis por hacer un gol de último momento o incluso mentarle su madre a algún rival por alguna injusticia, digo, no es que yo lo hiciera, ¿verdad? Es cosa de pan de cada episodio. En lo personal, por ejemplo, pues me acuerdo del partido de Seiseki contra Ariake del episodio número 7, en donde al ver las marranadas de Ariake y ver que el profe prácticamente olvidó las tarjetas o era ciego, yo qué sé, cosas que son muy realistas por cierto, mi más humilde reacción fue completamente calmada y comprensiva. ¡Ey, ponle su madre! Sin malas palabras. Al entender que todos somos humanos y jugadas como las del episodio número 20 en adelante del partido contra Keijo Uehara, sinceramente pues me llenaron de éxtasis, por lo que estaba haciendo un puñetero defensa central y un medio centro. Vato, yo quiero que pienses en lo que te estoy diciendo, que un defensa y un medio centro te emocionan, pues yo creo que es decir mucho, porque la verdad es de que estas posiciones en la vida real y también en el anime son súper infravaloradísimas por otras series, donde parece que solamente existe el delantero. Y ya que hablamos de posiciones, y que por cierto esto de las posiciones tiene que ver con lo que te comentaba al inicio del resentimiento, ya que creo que no soy el único que se sintió pues infravalorado, este anime definitivamente es el mejor en este aspecto. Yo en lo personal estoy harto de ver los protas delanteros y que todo gire en torno a estos tíos. En el fútbol es cierto que si no metes pues no ganas, pero si no defiendes o no sirves de balones, ya sea por los centros, pases o los rebotes, e incluso pues si no hay estructura táctica, simplemente no importa si tienes a Oliver o a Hyuga en tu equipo, el rival te los va a comer con papitas como si no fueran absolutamente nada, y no vale de que sean los mejores, esto no es así. Y en ese sentido, Days entendió algo que nadie más había entendido hasta ese momento, pues se toma el tiempo de explicarte lo básico del deporte para que sepas por qué el delantero puede hacer lo que puede hacer dentro del campo en realidad. Es verdad que el prota también juega como delantero como otros protas del anime, pero pequeños detalles que se tomó Days, como por ejemplo hacer que el entrenador lo ponga de defensa central contra Genbu, son cositas que añaden a la experiencia si también juegas en otra zona del campo y entiendes la importancia de tu posición. Pero es que lo que más me gustó con el tema de las posiciones es que Days llevó al extremo este concepto, pues hizo que en determinados momentos hubieran otros protagonistas en diferentes partes del campo, para poder así desarrollar a los personajes a la par de que explican más sobre ellos, algo que por cierto nunca había visto antes. En otros animes el estilo de un jugador básicamente es patear la pelota con más efecto mientras dices un nombre exótico,
o romper la pared del estadio para que se vea impactante. Qué malotes. Pero en Days el estilo de juego y la posición están fuertemente ligados a la personalidad y la historia del jugador en específico. Ahí tenemos por ejemplo a Kazama, el cual juega de una forma ostentosa como si deseara llamar la atención debido al desarrollo de personaje que le dieron, en donde él deseaba recibir esa atención de parte de su madre gracias a la relación fracturada que tiene con ella, siendo interesante cómo incluso en un momento el tío fingió una lesión con tal de quedar bien frente a ella aun y cuando no la quería admitir. Ahí está Haibara, quien a pesar de ser un crack de tercer año, él es el más acomplejado debido a su estatura para ser un lateral, supliendo esa debilidad con una lectura de juego milimétrico que le permite adelantarse por cierto a muchas de las acciones del rival y ser altamente efectivo. Y personalmente con él me gusta que el anime le haga justicia a los laterales, porque de hecho ese complejo sí existe en la vida real. Y por supuesto tenemos a Uzui, uno de los defensas centrales y que tiene más de un episodio totalmente dedicado a él, en donde se vuelve el capitán y nos muestra lo duro que es estar en esta posición tan injustamente infravalorada. Pero si hablamos de la talla porno del desarrollo, que Dios, no se me ocurrió una mejor referencia que esto, tenemos que hablar sí o sí de Mizuki, el cual a pesar de ser un crack que absolutamente todo le sale bien y que tiene un reconocimiento en este momento dentro de la serie, pues resulta ser un caso curioso porque al igual que el prota pues es una doble cara y es una cara de la misma moneda. A ver, constantemente dentro del anime se dice que Mizuki era el peor jugador de todos, a pesar de que su reputación actual dicta lo contrario, y francamente me gusta cómo él mismo se refleja con Tsukamoto, nutriéndolo y apoyándolo en su desarrollo, porque en ese chico debilucho que otros lo critican y lo ven que es malo y cosas por el estilo, él no está viendo esto, sino que lo que ve es la perseverancia de este y cómo el talento de Tsukamoto existe y solamente se tiene que dar tiempo para poder florecer, así como confianza. Además de que Mizuki en lo personal me parece que es un excelente contrapeso para una de las cosas que yo más odio del fútbol. Y que por cierto, esta serie también se atrevió a mostrar, que es una de las principales razones por las que yo lo dejé durante tanto tiempo. Como te lo introduje al inicio del video, hubo algunas cosas que a mí me hicieron alejarme por completo de este deporte por más de 6 años. Y una de esas razones de verdadero peso son los tipos que se creen estrellitas. Me explico. En lo personal, yo creo que hablo por todos aquí que cuando pues estamos jugando ya sea de forma semiprofesional o profesional o incluso en las retas, ¿por qué no? Tenemos muy cerca a ese típico güey que se cree Maradona, Diño, Mbappé o Ronaldo, pero pues que no hace absolutamente ni madres. No le gusta que lo corrijas y se justifica con cualquier estupidez que le viene a la mente cuando hace algo mal. Y aparte cuando tú te equivocas pues también no falta el comentario despectivo y la mala vibra. De modo que lo que este anime hizo con este tipo de personas fue monumental, pues no lo romantizó como lo suelen hacer otros animes que incluso les llegan a faltar el respeto a los profes, sino que los mostró tal cual como son, gente frustrada que no merece estar dentro de un equipo. Pero, si Days trata de clubes de fútbol y no del deporte callejero en sí, ¿cómo se resuelve el anime para poder mostrarnos estos elementos de los tipos que se creen mucho? Pues la respuesta está en algo que en este canal conocemos bien por los videos de las guioncitas que tanto amo hacer, ya que en Days todos los equipos que vemos funcionan igual que en este anime. Por lo tanto, de entre toda esta gente tenemos un montón de mierderos que se creen la gran cosa, pero que justamente tal cual como en la vida real pues no juegan absolutamente nada. Ejemplos de estos hay muchos, pero de los que yo más me acuerdo son del típico güey, por ejemplo, de segundo, que creo que ni siquiera nombre tenía, no me acuerdo por lo irrelevante que es, vaya, o sea, aparece un par de episodios solamente, pero que pues explotaba a los de primero por estar frustrado debido a que no jugó en toda la temporada. Y que luego pues el tarado se desmayaba por el cansancio en un ejercicio que los de primero sí lograron completar con éxito y sin ningún problema. Y también me acuerdo por allí de un vato crecido que al principio se quejaba porque Seisei alineó puros novatos sin experiencia como el prota, pero que al perder justificaba su derrota para no admitir que perdió contra lo que consideraba inferior. De hecho, gracias a este comentario seguramente ya intuyes que al prota dentro del anime le suelen hacer mucho bullying y lo tratan mal por ser aparentemente malo jugando. Y es justo por el prota por lo que yo terminé enamorándome de nuevo de este anime y del fútbol otra vez. Y la razón definitiva también por la cual decidí volver a jugar.
Como seguramente ya te pudiste haber dado cuenta, parte de mi problema con el fútbol fue el tema de lo que hablamos de las estrellitas y lo que dije sobre estereotipar y generalizar el deporte. Pero esta no es ni de chiste la principal, pues la verdadera razón es algo pues muchísimo más problemático. Al igual que muchos otros, yo durante mucho tiempo también tuve el sueño de jugar fútbol de manera más profesional, y francamente estuve a punto de hacerlo, pero en pocas palabras lo que me asqueó de más joven fue descubrir la porquería corrupta que es el sistema profesional en México. Creo que no es tema para hablar en este video, pues en definitiva este no es una exposición o crítica de algún tipo, pero a resumidas cuentas y como contexto para que también entiendas si es que tú eres extranjero o lo quieres intentar, básicamente la cuestión es de que no podía creer cómo es que durante años fui ignorado a pesar de que me dediqué a entrenar y pues a pesar de que también tenía actitudes que muchos valoran en otros jugadores, pero mágicamente al recibir un contrato de cierta persona y pues soltar una mínima cantidad prácticamente ya estaba dentro. Y lo más sorprendente para mí no es ni siquiera que iba a empezar ya mismo en ligas de expansión, sino que lo que me impactó fue ver que no necesité ni siquiera mostrar lo que hacía. Lo único que ocupaba todo este tiempo era dinero y ya está. Francamente, a muchos esto les sonará como un sueño cumplido y una estupidez por lo que estoy diciendo, y lo que voy a decir claro está. Pero para mí todo esto fue lo contrario a un sueño cumplido, ya que mi filosofía de vida jamás habría permitido pasarle por encima a otros de una forma tan injusta como esta, ya que para mí el trabajo y el talento lo eran todo, y de modo que pues yo quería competir y ganarme mi lugar como mis ídolos, y pues básicamente al darme cuenta que las cosas eran así, lo dejé. Pero cuando yo estaba allí con una actitud medio nihilista viendo cómo gran parte de lo que dije en la nota que ves en pantalla se cumplía, llegó este anime y lo cambió absolutamente todo. Tsukamoto Tsukushi no es ni de chiste el delantero mejor dotado. Vaya, que yo ni siquiera creo que sea su posición ideal, ¿verdad? Pero lo que sí es este tipo es la representación de lo que es el verdadero fútbol que yo recordaba. El verdadero fútbol, entre otras cosas, va de esforzarse, va de desarrollar tu estilo, va de crecer, va de aprender, va de apasionarse, va de competir, va de pulirte, va si quieres de ganar dinero, ¿por qué no? Pero sobre todo y más importante, va de divertirse y disfrutar mientras haces todo esto y más con tus compañeros de equipo. Por tanto, el que Tsukushi sea tan aparentemente malo te permite entender al fútbol de una manera única, al disfrutarlo como si tú mismo estuvieras aprendiendo junto con él. Cada pieza que Tsukamoto integra a su estilo de juego, que termina siendo justificado a la perfección por cierto por su madre discapacitada, y el cómo sus compañeros lo nutren, es oro puro. Y lo mejor de todo es que el anime hace una distinción bastante importante, pues los únicos idiotas que se burlaron de él son los que no saben jugar o se creen superiores sin traer absolutamente nada, mientras que los verdaderos cracks lo instruyen, le enseñan, le tienen paciencia y sobre todo no solo le dicen que está haciendo algo mal, sino que también le explican cómo corregirlo poniéndole el ejemplo. Por todo esto es que ver su historia resulta ser tan satisfactorio, porque literalmente Tsukushi con trabajo y haciendo caso omiso de lo que otros le decían menospreciándolo, logró quizás no ser el mejor, pero sí tener un nivel y aptitudes tan especiales que literalmente se comió con papitas a toda su generación, poniéndose por encima de gente que incluso tenía formación académica en el fútbol. Por cierto, papu, ¿recuerdas que en una parte de este video te dije que yo pensaba que Tsukamoto no era ni de chiste delantero? Pues sí, y es que retomando este punto, ahora que volví a ver el fútbol y también volví a ver este anime, no pude evitar darme cuenta de este pequeño factor que te comento. Sobre todo porque en Days también en algunos puntos se llegó a jugar con el factor de hacer que Zuko jugara al menos en dos posiciones diferentes más. Literalmente, en mi opinión, gran parte de los supuestos fallos que Zuko tiene se deben a que lo pusieron a competir en una posición bastante injusta para él, en donde no tomaron en cuenta sus increíbles atributos, y si lo hubieran hecho, definitivamente Zuko junto con Mizuki, Kazama y pues otros jugadores en los que estoy pensando, literalmente sería imparable y definitivamente aún más importante de lo que ya fue en el final del anime. De modo de que chécate mi afamada sección sobre curiosidades de personajes de anime, o dale click por acá porque ahí podrás encontrar el video completo en donde te comento dónde debería de jugar Zuko, el cual lo estaré subiendo muy pronto.